Vamos a seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Y quiero siempre, aunque usted ya lo sabe, quiero poner bases por aquellas personas o hermanos que van a estar viendo luego esta predicación por medio de las redes sociales. Así que hoy vamos a estar tocando haciendo estas preguntas. ¿Se ha malinterpretado a Jesús? La siguiente sería, ¿cuántos Jesús existen? Y la tercera pregunta, ¿se ha malinterpretado, se ha corrompido el Evangelio de Jesús? Bueno, antes de contestar estas preguntas, la base es lo siguiente, y lo vamos a decir una vez más, es que al Dios que venimos a adorar aquí no es cualquier cosa. Dios, amado hermano, es el Ser Supremo. Dios es absolutamente inigualable. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, puro, soberano. Él es el creador, Él es eterno, Él es veraz, es amoroso, justo, espíritu eterno, misericordioso, inmutable, autosuficiente, sabio. Él es salvador, Él es trascendente. Y de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 5, que este es el mensaje de que, ¿cuál es el mensaje? Pues de que Dios nos dice que hemos oído y el que os anunciamos. Y el mensaje es lo siguiente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz es la claridad, es por donde podemos caminar seguramente. También lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, que Él es la roca, que eso no se nos olvide, y esto va a ser quizás, lo voy a decir en cada mensaje, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y todos sus caminos, nos dice, son rectitud. ¿Dios de qué? Es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Acuérdese de que iniquidad significa perversión o lo que no se puede ver en el corazón de las personas. Dios no tiene la más mínima iniquidad. Dios no es malo, hermano, que eso guárdeselo en su mente. Y nuestros amigos que nos van a ver, Dios no es malo. Dios no es malvado. Dios no es manipulable, o sea que lo podemos manipular, porque Él es soberano, Él es absoluto, ni tampoco Dios es manipulador. Dios a nadie fuerza, amado hermano. Dios no es perverso, Dios no comete errores, y obviamente, hermanos, Dios, el Dios al que venimos a adorar y a glorificar aquí, este Dios no es indiferente al dolor y sufrimiento humano. Métaselo en su mente. Es que Dios me olvidó. No, Dios no te ha olvidado. Él no es indiferente. Dice el Salmo 103, verso 13, nos dice el Salmo, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y quiénes le temen? Primeramente le tememos sus hijos, les respetamos. Y toda aquella persona que se acerque con reverencia y con respeto a Dios, Dios se va a compadecer de esa persona. Que se acerque con honestidad, con sinceridad, aunque no sea un hijo de Dios, cuando esta persona se acerca a Él, hermano, el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, Él no es indiferente al dolor humano. Pero acuérdense que estamos hablando acerca de Jesús y acerca de su evangelio, ¿ok? Hoy estamos hablando, ¿se ha pervertido el evangelio de Dios? ¿Se ha pervertido? Y quiero que pongamos esta base también. El evangelio es equivalente a la palabra de Dios. Aquí en este libro es la palabra de Dios. En este libro está el evangelio. Muchos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia tiene la palabra de Dios. Exactamente, la Biblia es la palabra de Dios. No solamente tiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque cada gota o cada tilde, desde
el Génesis al Apocalipsis, todo ha sido inspirado por Dios y es un mensaje para nosotros los seres humanos. Entonces, amado hermano, levante su Biblia. Si tiene su Biblia, si trae su Biblia, muestre su Biblia y diga, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de mi Padre. Este es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, hermano, simplemente significa evangelio, la mejor noticia que pueda existir es la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios desde el Antiguo Testamento acerca de su palabra escrita? En Josué 1:8, fíjese en la importancia. Fíjese, ¿qué tan importante es este libro? ¿Qué tan importante? Dice, Dios le dice a Josué, mira Josué, nunca, y nunca es, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa nunca se apartará de su boca? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, desde ahí vemos el Evangelio de Dios. La palabra de Dios, desde ahí lo vemos. Que en este libro, todos los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová tu Dios te da, es para que lo guardes, para que lo medites y para que hagas conforme a lo que en él es escrito, y nos da una garantía. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ver características de la palabra del Señor. Ahora quiero que veamos lo que nos dice el Salmo 19, verso 7 al 11. Dice el salmista, por el Espíritu de Dios inspirando al salmista. Dice, levante su Biblia. Dice, la ley de Jehová es que perfecta. Una característica es que la palabra de Dios es perfecta. Y tan perfecta es, Salmo 7 al 11, 19, 7, nos dice, es tan perfecta que convierte, ¿qué cosa convierte? El alma. Convierte tu ser, tu persona, convierte tu voluntad, transforma tus pensamientos, convierte tu manera de actuar. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Porque ciertamente la Biblia es lo que usted tiene aquí, no solamente es ley, también hay testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios? Las historias. Nosotros podemos aprender a través de las historias. El Espíritu Santo nos trae la revelación y la aplicación de esas historias. ¿Para qué? Para que aprendamos por medio de ellas. No es necesario que lo tengamos que vivir. Nosotros podemos aprender a través de lo escrito. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Otra característica que es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, ¿ok? Y hace sabio. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué? Rectos. O sea que la palabra de Dios es lo que Él dice, sus mandamientos son rectos, no son torcidos. Y tan rectos son, dice el salmista, que alegran el corazón. Ahora, el precepto de Jehová, ¿qué más es la palabra de Dios? ¿Cuál es la otra característica? Es puro. El precepto es puro. Tan puro es que alumbra a los ojos, te hace entender. El temor de Jehová es que limpio. Aquí hay otra característica, o sea que es limpio. Cuando tú temes y respetas a Dios, ese temor es un temor que es limpio, que te conduce a la santidad y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad. Todos justos. Mire, cuando Dios juzga, Él juzga con verdad y son justos. Dios, cuando hace juicio, cuando hace justicia, Él de antemano al ser humano le ha dado la oportunidad
de que recapacite y de que se arrepienta y que se convierta a Él. Cuando Dios ejecuta su juicio, es justo. Nadie puede decir, no, Dios, eres un Dios malo, eres un Dios porque fíjense, a veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios ordenaba las masacres en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios ordenaba que se exterminaran a los pueblos? Les voy a decir por qué. Nosotros los seres humanos somos humanistas y nosotros los seres humanos a veces somos demasiado blandos. Dios es justo. Pero ¿por qué Dios ordenaba eso? O sea, porque Dios ordenaba que se exterminara desde los ancianos hasta los niños, a todos por igual. Para empezar, por los niños no se preocupen. ¿Por qué? Porque los niños son de Él. Pero ¿qué de los ancianos? Hermano, es que ellos no escucharon el evangelio. ¡Qué Dios injusto! Ajá, ciertamente, aparentemente no escucharon el evangelio, pero Dios les dejó algo, su ley, sus estatutos y sus mandamientos inscritos desde su corazón. De tal manera que la persona con Biblia o sin Biblia que nunca haya escuchado el evangelio, la persona sabe que matar no es bueno, que matar es malo, es pecado. No, quizás no conozca la palabra pecado, pero sabe que no tiene que hacerlo. La persona sabe que robar no es bueno. Aunque no sepa que es pecado, ¿por qué lo hace a escondidas? ¿Por qué roba a escondidas? La persona sabe que adulterar, que meterse con la mujer de su prójimo no es algo que tiene que hacer. ¿Cuándo es que el adúltero adultera? Cuando el marido se va, se mete el adúltero. Así que no hay excusa, no hay pretexto. Cuando Dios ordenaba eso, era porque ya habían violado la ley de la conciencia. Es una ley que Dios ha dado a todos los seres humanos. Dios no es injusto. Y a su pueblo, cuando le daba cincho, por medio de los profetas, ya les había hablado una y otra vez. Así que los juicios de Jehová son verdad, hermanos. Son justos. Cuando Dios pega, no pega porque, no, por puro capricho, no, hermano. Él es justo. Y luego dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y dice el salmista, tu siervo es además amonestados con ellos, en guardarlos al grande galardón. Es amonestado. O sea, ¿por qué? Porque en esta vida, hermano, es como un juego de fútbol, soccer. La persona va jugando y de momento no juega limpio y sin querer, queriendo a veces, ¡pum!, comete una falta. ¿Y qué? Viene el árbitro y lo amonesta, saca una tarjeta. Así es Dios. Dios con su palabra nos amonesta. Nos amonesta. ¿Y por qué nos amonesta? Para que juguemos limpio, para que vivamos una vida limpia y recta delante de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos, y lo hermoso es que en guardarlos, ¿qué hay? Hay grande galardón. O sea que hay una gran recompensa por el hecho de usted ser fiel a Dios, viniendo a su casa a escuchar su palabra, de doblar sus rodillas, de orar a su Padre, de leer la Biblia. Mire, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios le da bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, ¿qué otra característica es la palabra del Señor? Salmos 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos otra característica, que la palabra de Dios es una lámpara. Una lámpara que enfoca cosas que andamos buscando en medio de la noche. Y una lumbrera, o sea que no solamente es una luz que de un solo objetivo, sino una lumbrera que alumbra nuestro camino. Así es la palabra del Señor. Y no estamos hablando de luz, estamos hablando de nuestra forma de vida, de nuestra perseverancia y nuestro caminar en este mundo. Ahora, hermanos, fíjense muy bien. Y estamos hablando del evangelio, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con los que aman o con los que amaban y con los que aman la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Salmo 119, 97, dice aquí el salmista. Está el salmista, quizás porque acuérdense que no era Biblia, sino que eran
unos rollos, unos pergaminos. Dice el salmista, oh, se inspiró el Espíritu de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Él estaba enamorado. Cuánto amo yo tu ley. Y dice el salmista, es que todo el día es ella mi meditación. Y se pone a recordar, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Hermano, ¿usted tiene enemigos? Sí. ¿Gente que le desea el mal? Sí. ¿Gente que desea que usted se muera? Sí. ¿Usted debe desearles lo mismo? No. Al contrario, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y como usted tiene enemigo, con mucha más razón, usted tiene que amar la palabra de Dios, usted tiene que amar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque los enemigos van a hacer estratagemas, van a hacer planes para destruir tu vida, lo van a hacer, pero los mandamientos del Señor te van a dar sabiduría y vas a ser más sabios que tus enemigos. Y se me has hecho más sabio con tus enemigos, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Pues porque siempre están conmigo. Esa es la única condición. Hay condición. ¿Quieres ser más sabio que tus enemigos? Que los mandamientos de Dios siempre estén contigo. Más que mis enseñadores he entendido. ¿Más? Más que mis instructores, más que mis supervisores, más que mis maestros, más que esa gente que no tiene el temor de Dios. Yo he entendido más que ellos. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Porque me pongo a pensar en las historias, en las historias de Sansón, en las historias de David, en las historias de Jonás. Todo eso no son historias comunes y corrientes, son testimonios de Dios para darnos enseñanza, para hacernos más entendido que los que nos enseñan. Aquí nos dice la palabra. Luego otra cosa, dice, ¿qué otro beneficio más nos da la palabra? Más que los viejos he entendido, porque supuestamente los viejos son los sabios, ¿verdad? Por la escuela de la vida. Pero miren, jóvenes, ustedes todos son unos jóvenes hermosos y preciosos. Usted va a entender mucho más que los viejos que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Al guardar los mandamientos de Dios, esos grandes sabios que se dicen ser sabios, mire, hay viejos hermanos, hay personas viejos o viejas, mujeres ya ancianas, viejas, que qué bárbaro, hermano, dejan mucho que desear. No saben. Dios mío. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Y qué más? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Luego dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, pero esto era en el Antiguo Testamento, la ley de Dios. ¿Pero qué creen? La ley de Dios, ¿quién cree que era? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, la palabra. Vino a mí la palabra de... Entonces, todo esto que escribió Moisés, todo esto que escribió Samuel, todo esto que escribieron los profetas del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Vino a mi palabra, hijo de hombre, di esto y esto y aquello, decía la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es esa palabra que en el Génesis 1 de la creación, cuando la voz decía, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra cuando hablaba, como nos dice Juan, el Evangelio de Juan 1:14, aquel verbo, o sea,
aquella palabra que habló desde el Génesis, aquella palabra que se manifestó a Moisés dándole los mandamientos, aquella palabra que habló con Abraham, aquella palabra que vino al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Micaías, al profeta Isaías, Ezequiel, Zacarías, aquella palabra, dice Juan, ¿qué creen? Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en un hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esa palabra, ¿cómo era? Era llena de gracia y de verdad. La palabra de Dios, ¡boom!, se personificó en un hombre. Y su nombre es Jesús. Y cada vez que diga Jesús, cuádrese, por favor. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el jefe. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra, esta palabra que hoy tenemos aquí, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y por qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo carne esa palabra? De acuerdo al Salmo 107, verso 20, fíjense, ¿por qué se hizo carne esa palabra? Porque el Padre vio algo. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que envió su palabra para que todo aquel que no cree, en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió su palabra y los sanó, y los sanó y los salvó. ¿Y los libró de qué? De la ruina. Porque el hombre está en la ruina sin la palabra. El hombre está en la destrucción sin el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que te salva de la ruina. Por eso está usted aquí. Por eso estoy yo aquí. Envió su palabra. Y qué bueno que envió su palabra. Su palabra se hizo carne y nos ha librado de la condenación del pecado y nos ha trasladado y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted debería estar alegre por eso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se hizo carne, como dice también Juan. Ahora, el Señor Jesucristo ya encarnado, ya la palabra hecha carne, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. Y nos dice una aclaración. La carne, amado, para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado. Ahora era la palabra, el verbo hecho carne. El verbo era, ya lo podían ver y lo podían escuchar. Oye, qué tremendo. Qué tremendo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois vosotros, porque muchos profetas quisieron ver lo que veis vosotros. Esa palabra, dice, el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son, ¿qué son? Espíritu y son vida. El evangelio que Él se manifestó y luego se continuó hablando, el evangelio es espíritu y es vida. Es espíritu. ¿Cuál espíritu? Espíritu de Dios. Y luego cuando hablemos del Espíritu Santo, vamos a hablar aún mucho más. Y luego, entonces, ¿qué nos dice luego Juan? Capítulo 15, verso 3. El mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es el efecto del Evangelio? ¿Cuál es el efecto de Cristo, la palabra encarnada? ¿Cuál es el efecto que tiene el Evangelio en sus discípulos? Por eso es necesario que todos nuestros amigos que nos están viendo por el internet y nuestros hermanos o parientes y cualquier persona, es necesario que venga a Cristo. Es necesario que se entregue a Jesucristo, que lo reciba y que camine con Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los que hemos creído, los hijos de Dios, nos dice el Señor Jesucristo en Juan, el mismo evangelio hablando, Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué están limpios? Por la palabra que os he hablado. Usted está limpio, hermano, por la palabra
que el Señor Jesucristo habló. O sea que el Evangelio, hermano, el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es poder de Dios. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Él se dio cuenta después de meditar, después de analizar, después que el verbo se le apareció y lo paró en seco en medio del camino. El verbo, la palabra de Dios, le puso un alto a Pablo, a Saulo de Tarso, que era un mercenario, un matacristiano. Luego dijo Pablo, cuando por fin entendió, el Espíritu Santo le hizo entender, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. En pocas palabras, decía, mire, cuando usted escuche la palabra Evangelio, relacione la palabra Evangelio con Jesucristo. Porque Jesucristo es el Evangelio. ¿Sí me entiende? Entonces, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, porque Jesucristo, ¿qué cosa es el Evangelio? Poder de Dios. Ok, dijo la hermana dinamita. Pero acuérdese muy bien que la dinamita no había sido inventada tal y como lo conocemos en los tiempos cuando escribió Pablo. La dinamita fue inventada por Alfredo Nobel en el año 1800 y cacho. El dunamis, que es la misma palabra de dunamis para dinamita, dunamis que hablaba Pablo, es el poder de transformación, el poder creativo, el poder capacitador. El dunamis, el de dinamita, es destructivo. Por eso cuando la persona dice que el Evangelio es la dinamita, no, el Evangelio no destruye a nadie. El Evangelio construye al pueblo, lo edifica, el Evangelio le da fuerza, el Evangelio te transforma tu mente, tal como en el Antiguo Testamento, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, el Señor Jesucristo es perfecto, que convierte el alma. ¿Entendemos esto? Por eso dijo, Él es el poder de Dios para salvación. Para eso es el Evangelio. ¿Para salvación de qué, hermanos? De la condenación del infierno. ¿Y para quién es poder de salvación? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Que tú obres? ¿Que tú le des tu dinero? No. Él solamente pide que tú creas. Para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Y luego fíjese, porque en el Evangelio de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Dios es por fe. La justicia de Dios, que es Jesucristo también, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que nosotros simplemente tenemos que creer en Dios. ¿Y cómo vamos a creer en Dios si no lo hemos visto? Pues teniendo fe. El ejemplo sería el siguiente. A ver, ¿cuántos de ustedes se han aventado en paracaídas? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nos fuéramos todos en un avión y allá vamos volando altísimo, muy alto? Y luego nos dicen allá, ¿saben qué? El avión se va a explotar, nos vamos a quedar sin combustible y tienen que salir todos. Aquí está su paracaídas. Usted nunca ha usado un bendito paracaídas. Usted no tenía planeado usar paracaídas. Pero resulta ser que si usted quiere salvar su vida, se va a poner un paracaídas. Usted se lo pone y le dicen, se van a aventar, cuenta hasta no sé cuánto, no sé, 20, 30 segundos y este hilo lo jalas luego y ya el paracaídas se va a abrir. Bueno, esa es la fe. Usted tiene que creer. Si usted para salvarse de que el avión se va a explotar, usted se va a aventar. ¿Sí o no se va a aventar? ¿Con paracaídas, sí o no? Esa es la fe. Y nuestro Señor es el mejor paracaídas. El Señor Jesucristo es el paracaídas. Tenemos que confiar en el Señor Jesucristo a ojos cerrados. Así como un paracaídas. Imagínese, ay, no me voy a aventar porque no confío en el paracaídas. Usted no tiene tiempo para pensar. Se lo pone, se lo amarra y va para... Nunca me ha aventado. Ni yo tampoco, hermano. Por eso es el Señor Jesucristo que tenemos que creer en Él.
por el que el justo, por la fe, vivirá. Por la fe vivirá. Ahora, hermano, es que no tengo fe. Bueno, entonces venga a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que usted escuche la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Los cuentos de Pepito, no. Por oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted ore por su pastor, por sus predicadores, para que siempre le prediquen la palabra de Dios y no le estén dando a tole con el dedo. Que le den palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te hace tener fe. Por eso nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, les animamos, por favor, ya sea que si no quieren leer la Biblia, que cuando menos vayan a una iglesia, que se congreguen a una iglesia donde se predica la Biblia, el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que transforma a la persona, amado hermano. El Evangelio es el que transforma a la persona. Y eso sería lo ideal, que en todas las iglesias se predicara el Evangelio, porque como decíamos la vez pasada, según las encuestas que he consultado, aproximadamente ahorita hay unas 2.600 millones de personas que son cristianas, y pues qué bonito, ¿no? Porque para el 2030 se calcula que van a ser ya 3.000 millones de personas cristianas, y qué hermoso sería que todos ellos se fueran al cielo. Pero no es así, hermano. Desafortunadamente no es así. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio, esta palabra transformadora, el Jesucristo de la Biblia, desgraciadamente, como decíamos en un principio, ha sido mal interpretado, ha sido mal aplicado y ha sido corrompido, hermano. Tenemos que ver esa realidad. ¿Y saben qué? Hay un evangelio y un Jesús falso. Vamos a ver ahora unas características del Jesús del falso evangelio. Porque sí, hermano, desafortunadamente la persona ha tomado el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Y es el tercer mandamiento. Y el Señor no tomará por inocente al culpable. Características del Jesús del falso evangelio. Uno es que predica un evangelio diferente. Este Jesús no proclama el evangelio del reino de Dios que el Jesús bíblico enseñó. No, hermano, publica otra cosa, de que usted escucha predicadores, que venga usted, pacte de su dinero, de sus ofrendas, sus diezmos, Dios lo va a bendecir, haga una siembra jugosa, cosechosa, una siembra con mucho... Usted dé su dinero prácticamente, yo me encargo de orar por usted y usted va a prosperar. Usted es un hijo del rey y como Dios es su padre, Dios es el dueño de los cielos, el rey del oro y de la plata, pues el Señor tiene que darle a usted oro. Y como Dios es nuestro sanador, usted tiene que ser sano. En los hijos de Dios no deben de existir los enfermos, porque Él llevó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. Sí, sanó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados, sí. Pero a veces las enfermedades son dadas, permitidas, para que el cristiano se acerque a Dios, porque muchas veces las personas no se acercan a Dios. Es más, Dios va a sanar a quien Él quiera, Dios va a hacer rico a quien Él quiera. Dios no está obligado a sanarnos ni a hacernos ricos. Para Él vivimos y para Él morimos. Pero hay gente que está sembrando este evangelio de que al cristiano no le tiene que ir mal. No, hermano, los cristianos también somos seres humanos. Mire, el Señor Jesucristo, ¿cómo vivió? Toda su vida. Podríamos decir que vivió siendo pobre en su vida terrenal, viviendo de los demás. ¿Cómo viven estos predicadores el día de hoy? En lujos, viven tienen yates, tienen aviones privados, tienen unas vestiduras de lujo. Ni nuestro Señor Jesucristo, que dijo que las zorras tienen sus cuevas y las aves de los cielos su nido, pero el Señor Jesucristo dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Jesús que predican esa gente no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia, ¿qué es lo que dice el Jesús de la Biblia? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, sírvame y sírvame. Ahora, este Jesús se disfraza como el Mesías, porque se presenta como el Salvador del mundo. Sí, pero es una falsificación que usurpa la autoridad de Cristo. Hermano, le digo, hay que tener mucho cuidado con el Jesús que te predican. Y esto no lo digo por ustedes, lo estoy diciendo por nuestros hermanos, amigos que nos están viendo en el internet. No todo el que
que prediquen el nombre de Jesús, predica el Jesús de la Biblia. ¿Qué más? Bueno, aquí hay algo también, algo tremendo, hermano. ¿Saben que este Jesús también realiza señales y prodigios y puede hacer grandes milagros para engañar a las personas, incluso a los escogidos? Hermanos, esto es bíblico, no lo estoy inventando. Personas que toman el nombre de Jesús y, como decía el Espíritu de Dios por medio de Pablo, que agarran la piedad como fuente de ganancia. La agarran, hermano. Y sí oran. Y sí imponen sus manos. Y oran en el nombre de Jesús. Y los milagros suceden. Sí suceden. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Pero detrás de todo, de esos milagros que pueden suceder, ellos también se llevan parte de la gloria. Sacan su tajada y se echan la gloria ellos mismos. ¿Por qué? Porque luego andan diciendo, yo sané, yo oré por tal persona y sané. Y sí es cierto. Pero no fue porque ellos oraron, fue porque Dios tuvo misericordia. ¿Qué va a pasar con este tipo de personas? Como dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque muchos cristianos, aún los escogidos, dice el Señor, pueden ser engañados. Podrían ser engañados los escogidos. Pero gracias a Dios que no, porque el escogido quizás lo hacen tonto un momento o una temporada, pero el escogido, el Espíritu Santo, lo despierta. Entonces, es un Jesús diferente, es un Jesús ficticio, una creación de mentes corrupta que predica un mensaje distinto al que enseñaron los verdaderos apóstoles. Un mensaje distinto al que enseñaron los verdaderos apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Nuestros 12 queridos apóstoles, que son desde Mateo, Marcos no fue apóstol, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Simeón, Felipe y todos los demás apóstoles, Tomás, Natanael, Judas, no el Iscariote, sino el cananeo. Todos esos apóstoles enseñaron al verdadero Jesús, no como los charlatanes de hoy en día que se dicen ser apóstoles. Hay muchos charlatanes, hermano, tomando el nombre de Jesús. Oiga, y no tienen empacho. El Señor me dice que te diga esto. Te voy a dar una palabra. ¿Por qué? Porque así como Elías dijo una palabra, que por mi palabra no va a llover, así decimos nosotros, por mi palabra va a suceder esto y esto. Y ciertamente así dijo Elías, ciertamente por mi palabra no va a llover, pero luego en otras partes dice, porque yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Ese sí oía la voz de Dios, no como esos esquizofrénicos que escuchan voces, quién sabe de dónde, como queriendo tener una revelación nueva. Y no, amado, porque tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es esto. A ver, levante su Biblia una vez más. Levántela. Y diga, esta es mi Biblia. Es la palabra de mi Señor. La palabra profética más segura. Por eso yo le digo, hermano, todo lo que yo diga, lo que yo hable, todo lo que su pastor diga, lo que el hermano Joel diga o predique, siempre póngalo en tela de juicio y fíltrelo por la palabra. Amén. Si yo algún día llego a decir una burrada, usted como hijo de Dios tiene todo el derecho de llamarme la atención, hermano Alfredo, lo que usted ha dicho no está bien. Puede que me equivoque en que se me vaya por ahí alguna cabra, pero no, que no se vaya todo el rebaño. ¿Me entiende? Entonces, amado, es el Jesús de la Biblia al que venimos a predicar en esta iglesia en Gloria de Sion. Ahora, ¿cómo vamos a identificar este Jesús falso o este falso evangelio? Bueno, fíjese muy bien. Atención a la fuente del mensaje. Es importante discernir quién está predicando y si el mensaje concuerda con las Escrituras. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Porque el diablo también predica. ¿Y a quién quiere que? Mire, a Eva le hizo tonta. A nuestra madre Eva. ¿Por qué?
con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Ahí de plano todo torció la palabra de Dios, la torció. Y Eva no. Eva dijo, no, es que Dios dijo esto. Y Eva le agregó. A él ahí sí torció, pero cuando se presentó con el Señor Jesucristo, ahí no podía torcer la palabra. No podía. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó al pináculo del templo. Aviéntate, porque escrito está. Y sí, es cierto. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Aviéntate. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo sabe la palabra. Y si el diablo sabe de la palabra, ¿usted cree que no envía obreros fraudulentos, falsos apóstoles, los envía? Igual habrá la palabra del Señor. Y esa gente son show. Show que te deslumbran con las famosas palabras proféticas. Son adivinos. Usted cumpleaños el 14 de octubre. ¿Y en qué edifica eso? Que le digan que usted cumpleaños el 14 de octubre. ¿En qué le edifica? En nada. Y siempre dan, los profetas y los profetoides que hay hoy en día, los profetoides y profetontos que hay hoy en día, siempre están dando una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Los profetas del Antiguo Testamento no daban eso. ¿Era qué? Advertencia, amonestación y juicio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Verifica el evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio del reino de Dios. Centrado en qué se centra el evangelio. En el arrepentimiento y la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión y si no hay fe en Jesucristo, de nada sirve que estén predicándote un evangelio falso que te vas a hacer rico. Si tu vida no cambia, si tu pastor en la iglesia donde se está predicando la palabra predica un evangelio y tu vida no ha cambiado y todavía sigues en las obras de la carne, todavía eres un enojón, todavía eres un amargado, ese evangelio que se te ha predicado es un evangelio falso. Porque, pastor, el evangelio de Dios transforma la vida. El evangelio de Dios, aunque pega, aunque nos duele, pero el evangelio de Dios da fruto. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, poder de Dios de transformación. Si el mensaje se enfoca, fíjese muy bien, en la salvación por obras, o si se enfoca en la prosperidad, o alguna otra cosa que ignora ese núcleo del arrepentimiento y la fe, es una señal, es una alarma que hay que tener mucho cuidado. Alerta, retirada. Tenga mucho cuidado a quien escucha. ¿Entiende? Ahora bien, muy bien, ¿cómo identificarlo? Fíjese muy bien, también no se dejen engañar por los milagros. No se dejen engañar. Jesús mismo advirtió que los falsos cristos harían grandes señales para engañar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y acuérdense que le dije, muchos van a decir que Jesús es el Cristo, sí, pero tuercen el evangelio para pervertir y engañar a las personas. Y la persona, como no lee Biblia, ahí va, de bruces cae, porque no sabe ni cómo defenderse. Ahora, cuidado con las afirmaciones de autoridad. Un falso Mesías puede declararse a sí mismo como la máxima autoridad de la paz y prosperidad de la humanidad. Estas personas se creen dioses. Usted no juzgue al predicador, usted no juzgue los mensajes. No, ¿cómo no? Usted es hijo de Dios, usted tiene el mismo derecho que yo. Usted es un hijo de Dios. Juzgue, analice, juzgue la palabra. ¿Por qué? Porque usted es su alma la que está en juego, o el alma de su prójimo. ¿Y sabe lo que está pasando con este tipo de predicadores? Que están arrastrando a muchos incautos e ingenuos a la misma condenación. Simplemente los tienen en las iglesias, ¿pero para qué? Los tienen prácticamente en la antesala del mismo infierno. Pero dice el Señor en esta hora, huid de ahí, salid de ahí, pueblo mío, y vengan a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo, y volveos a mí, dice el Señor, volveos a mi santa palabra, y doblen rodillas y humíllense delante del Señor.
En resumen, amado, el Jesús del falso evangelio es una figura engañosa que imita el verdadero Mesías, pero enseña un evangelio que distorsiona la verdad bíblica. Pero entonces, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, la clave para no ser engañado, ¿quieres saber cuál es la clave? Simplemente es que conocer la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo va a conocer si usted no la lee, hermano? Levanten sus manos los que han leído su Biblia esta semana. Y los que no la han leído, arrepiéntese, pecador. Y léala en su casa. ¿Por qué? La clave para no ser engañado es conocer la palabra de su Dios. Y discernir, y saber discernir entre el bien y el mal. Saber discernir, hermano. ¿Y cómo vamos a saber discernir? Cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos da entendimiento por su palabra y te das cuenta cuando te quieren tirar, te quieren dar una bola por strike. No te van a dar strike. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios. Y te quieren tirar una y ¡pah! Se las regresas. No, eso no es así. Mi Señor dice así, así. Pero es que así dice el Señor. Ayúdate que yo te ayudaré. Amén, amén, amén. No es cierto, eso no dice Dios. Es que así dice el Señor, que Dios ama, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, es cierto, sí lo dice. Dios ama al pecador, pero también está irado contra el impío todos los días si éste no se arrepiente. Al pecador, sí, Dios te ama. Sí, te ama, por eso estás vivo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Ay, Dios, no te preocupes, Dios te ama tal y como eres. No, sí te ama, porque tiene compasión, pero te tienes que arrepentir, porque también su arco ya lo tiene entesado. Y aquel pecador que no se arrepienta, cuando suelte esa flecha, ¿quién la va a detener? Nadie la puede detener. Entonces, la clave para no ser engañado es conocer la palabra de Dios y discernir la diferencia entre la verdad y la falsedad, según lo que enseñó el Jesús de la Biblia. Levante su Biblia. Diga, esta es mi Biblia. Esta es la palabra de mi Señor. Es el mensaje de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que leer su Biblia. Hermano mío, el Jesús de la Biblia transforma vidas. La palabra de Dios transforma vidas. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio no es entretenimiento. El Evangelio es el poder de Dios.